Debido a que aquí estamos viendo el Evangelio de Juan, sin embargo ya ven que nuestro hermano pastor Carlos está ahorita envuelto, está malito, dijeron, pues me lo imaginé como está malito, envuelto, está muerto. Entonces yo no iba a predicar, por lo tanto no preparé el Evangelio de Juan, sino que les voy a compartir el tema que di en la mañana. ¿Sale? Así que disculpen que sucedió todo esto, ustedes saben que eso no está calculado, por eso nosotros decimos Santiago 4:15. ¿Quién se sabe Santiago 4:15? Vamos a ver Corintios, nada más quería saber quién se sabía 4:15. No más falta que no sea. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí qué? ¿Dice si el coronavirus quiere? No. ¿Dice si el diablo quiere? No. ¿Dice si López Obrador quiere? No. ¿Si Biden? No. ¿Si Rusia? No. ¿Quién dice? Si el Señor quiere, Él viviremos. controla todo, hermanos. Es difícil saber eso, pero Él controla todo. Ok, miren, en la iglesia estamos observando primera de los Corintios. Bueno, antes de comenzar les voy a hablar un poquito de los Corintios. Los Corintios, como ustedes saben, eran un pueblo que alcanzó Pablo con su predicación. Él llegó a predicar allí y duró 1 año y medio porque lo sacaron corriendo al pobre y se tuvo que irse pronto. Y en 1 año y medio fundó la iglesia, tuvo una relación cercana con la gente, logró juntar un buen grupo de hermanos, y Pablo lo que hizo fue simplemente fundar la iglesia de los Corintios en una zona donde había demasiada idolatría. Para que mejor me entiendan, había un templo de Afrodita y había 1000 sacerdotisas. Imagínense cuánta gente asistía, ¿no? No era el caso de nosotros. Había 1000 sacerdotisas. Y en las tardes las sacerdotisas salían y te adivinaban el futuro. Claro, tenías que dar una buena cooperación, obviamente. Y ellas te ofrecían lo que se llamaba el sexo sagrado. Ellas se ofrecían para que tú adoraras a Afrodita, la diosa, a través de ellas en un acto sexual. Hasta usted puede saber lo depravado del problema que había allí, ¿no? Y esto, mis queridos hermanos, pasó, este tipo de personas tenían esa era la cultura a la que se le predicó. Ahora, ¿qué más cosas pasaban ahí? Había mucho amor por la sabiduría. Había muchos filósofos, había los epicúreos, había los estoicos, había, todos los que les estoy mencionando son escuelas filosóficas. Los edomistas. Los edomistas son las personas que dicen que siempre quieren estar bien, que nunca pase nada, que todo debe de funcionar bien para ser feliz. Los estoicos dicen que no, que debe de haber sufrimiento para que estar feliz. Y en fin, nosotros vemos que había muchas escuelas de pensamiento, y todos los corintios, tanto Atenas, los corintios y las ciudades griegas, amaban el conocimiento, amaban ir cuando venía un filósofo, iban a oírlo, iban a oír al otro y hacían sus propias filosofías, y eran unos amantes de la filosofía. Ahora, Primera de Corintios 9, y eran amantes realmente de la filosofía. Estos hombres realmente eran muy, muy filósofos. También había mucho elitismo ahí. ¿Quién se acuerda qué es elitismo? ¿No? Es cuando hay mucha clase social, o sea, cuando hay mucho rico, mucho pobre. La iglesia de los Corintios estaba tan desordenada que lo que acabamos de leer en el capítulo 11, 23, Pablo dice: miren, la cena del Señor es así, ustedes deben de esperarse, deben comer juntos, y juntos deben hacer la cena del Señor, porque ellos estaban
los ricos hacían su cena del Señor, pero la cena del Señor no nada más era el juguito y el pan, eran unos manjares. Bueno, los que tenían dinero, pero los que no tenían, pues por allá con lo que podían, un pan y vino, lo que hacían su cena del Señor. Y Pablo se molestó mucho y le dijo: no, deben esperarse y deben esperar a los hermanos. Y Pablo está muy en desacuerdo. Aparte de eso, todo esto surge, esta carta surge porque primero una hermana va y le dice, una familia va y le dice: Pablo, fíjate que las cosas en la iglesia están terribles. Para empezar, hay mucha división. Unos dicen que son de Pablo, unos dicen que son de Apolos, unos dicen que son... O sea, había mucha división. Luego, andan muy filosóficos, todos se creen sabios, todos quieren así. Y luego, Pablo, ¿qué crees? Hay un hombre que agarró la esposa de su padre. Pablo se molestó mucho. Y aparte de esa gente que le informó cuál era la condición de la iglesia, Pablo le contesta, les habla conforme a lo que le habían dicho esas personas. Pero en el capítulo 7 en adelante, Pablo escribe una carta porque los corintios le preguntaron algo por carta. Entonces Pablo lo que hace es contestarles. Y estamos en todo esto donde él le contesta. Pero en el capítulo 9, si usted lee en el título del capítulo 9, ¿qué dice? Ok, miren, fíjense bien. Pablo aquí se ve en la penosa realidad de que después de que él fundó la iglesia, de que él los dejó establecidos, de que hizo muchas cosas por la iglesia, Pablo se vio cuestionado por la iglesia. Es como si ustedes, vamos a suponer que pasa el tiempo, y con el tiempo ustedes dijeran: bueno, yo no creo que Carlos sea pastor. O sea, después de que Carlos esté aquí y se funde la iglesia, haga una iglesia, con la ayuda de Dios, y de pronto que nosotros dijéramos: es que Carlos, es que el otro, es que Carlos ni pastora de serie. O sea, estuviéramos hablando de él, estuviéramos diciendo eso. Es lo que pasó con Pablo en el capítulo 9. Dicen: este ni apóstol es, y Pablo empieza a defender que él sí es apóstol, y luego se molestan, lo acusan de que él está solo por el dinero. Entonces Pablo lo que hace es que se defiende. Él empieza a decir: no, ¿cómo de que últimamente si yo fuera a la iglesia, predicar el evangelio, yo tengo derecho de tener una esposa, tengo derecho de recibir dinero como los apóstoles, como los dice ahí, como los discípulos, los 12. Bueno, se los voy a leer para no errar. Dice en el 5: no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, una esposa, como también los otros apóstoles. Fíjense cómo él se agrega dentro de los apóstoles, ¿ya veo? O sea, los otros, o sea, yo y los otros apóstoles, y los hermanos del Señor. ¿Quién se acuerda quiénes eran los hermanos del Señor? Santiago y Judas. Santiago y Judas eran hermanos, medios hermanos de Cristo, porque una vez que nació Cristo, María siguió su vida con José y tuvo hijas e hijos, y uno de los hijos de hermanos de Jesús, medios hermanos, terminaron sirviendo a Cristo. En Juan capítulo 7 nosotros vimos cómo ellos se burlaban de Jesús. Ellos no creían, ellos eran incrédulos. Le dicen en el capítulo 7 de Juan: ándale, ve a Jerusalén y da a conocer tus milagros. Y entonces eso era lo que estaba pasando. Jesús les dijo: no, todavía no es mi tiempo. Pero él, si se fijan, está defendiendo. Yo la semana pasada prediqué este tema del 1 al 14, y lo que les voy a resumir el tema para que puedan comprender lo que vamos a ver ahora. ¿Sale? ¿De qué capítulo? Del capítulo 9 de 1 de Corintios. Lo que Pablo está aquí haciendo, y se lo voy a platicar nada más, hermanos, ¿sale? Usted lo puede leer con confianza después del 1 al 14. Pablo lo que dice, a grosso modo, porque me sirve para introducir lo otro que voy a leer ahorita, es muy sencillo. Por eso primero le voy a hacer unas preguntas. No conteste, nada más piénsenlas, para que sepa hasta dónde puede llegarnos esta información. ¿Un pastor es un vividor por recibir dinero de la iglesia? Un siervo de Dios pues es vividor. ¿Un pastor es un mantenido por recibir dinero de alguna iglesia cristiana? Eso es lo que está defendiendo Pablo. ¿Un pastor o un siervo, dice Pablo, se puede casar?
¿Sí? ¿Qué es lo que hace a una persona pastor o qué es lo que hace a una persona apóstol? Pablo dice, para que yo fuera apóstol, yo necesitaría fundar iglesias. Y les dice a los corintios, ¿qué creen? Ustedes son mi sello de mi apostolado. Yo abrí la iglesia. Ustedes son la prueba de que yo soy apóstol. Esa sería una. Y luego en los versículos 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, así que él comprueba que la Biblia dice que un siervo tiene derecho a ser apoyado por la congregación que ministre. Poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿cuál es? No pondrás bozal al buey que ¿qué? Que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Eso qué significa? ¿Quién lo entiende? ¿Quién me lo explica? No, si le pones bozal no puede comer el buey. Ok. Entonces iba el animalito y lo iba jalando la carga y haciendo su arado, su pizca. Entonces lo que hacían los animalitos es que si veían el trigo aquí de modo, tiraban una mordida. Pero luego los patrones, ¿verdad? Decían, les empezaba como que a doler aquí y decían, no, se me está yendo poco a poquito todo lo que se traga este. Entonces lo que hacían, pues le pusieron un bozal y ya quería él comer y no podía porque tenía esta cosa de cuero aquí que le tapaba la boca y no podía comer. Por lo tanto, Pablo dice, ¿lo ven? ¿Eso lo dijo Dios por el animalito o lo dijo para enseñarnos que no se debe privar a una persona de comer del fruto de su trabajo? Y da muchos ejemplos. Y luego en el 14 dice, 9:14, ¿ya lo tiene? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan ¿de qué? Del Evangelio. Ahora sí, vamos a leer del 14 al 27, que es el tema que nos tiene hoy, y con ese vamos a trabajar del 15 al 27. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿recompensa qué? ¿Cuál versículo? Perdón, me equivoqué, voy a leer ahora sí. 9:15, ¿ya lo tienen? Ya. Sí. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que me hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como está escrito, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. 21, ¿van conmigo? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, bendice nuestra mente, nuestro corazón, ayúdanos para ver tu palabra, para aprender de ti a través de tu siervo Pablo y de su vida. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos al apóstol Pablo aquí escribiendo, y Pablo, antes de ser cristiano, era un ¿qué?
perseguidor de... Era un perseguidor. ¿Y por qué perseguía a la gente? Porque según él era fiel y celoso a Dios. Muy bien, era muy celoso. De hecho, la Biblia dice en Hechos 26, dice 26, 18, dice, 26, 9, dice, yo había creído mi deber hacer todo esto por causa del nombre para los judíos, ¿no? Entonces él era un hombre muy celoso, ¿eh? ¿Ustedes creen que él tan fácil cedía? O sea, si veía a un cristiano lo toleraba. De hecho, no, le molestaban los cristianos, los tomaba de los cabellos y los arrancaba. Para esto que voy a compartir hoy, estamos viendo a un Pablo totalmente cambiado. Dejó de ser fariseo para ser un creyente, un cristiano. Y un cristiano vive diferente. Un fariseo, ¿cuándo iba a ceder? Tantito siquiera en un punto. Un fariseo, fíjense cómo trataban a Jesús. Ellos no cedían, ellos siempre se mantenían firmes, ellos eran la verdad. Y Cristo les decía algo, los dejaba callados, ¿y saben qué hacían ellos? Ellos seguían defendiendo su punto, ellos no cedían. Por eso hoy el principio de ceder para ganar almas es el tema. Pablo dice, si usted se fijó bien, lo que Pablo está haciendo es cediendo. Primero está cediendo sus derechos, está cediendo su derecho de recibir dinero. Así que le voy a compartir 3 cosas. Pablo cede dinero para el bien del evangelio. Pablo cede en creencias o principios para el bien del evangelio. Y Pablo cede en su comodidad para el bien del evangelio. Y esas 3 cosas vamos a ver. Realmente no vamos a ver más que esas 3 cosas. ¿Cómo y cuándo Pablo cedía algo? Cuando el dinero era motivo de riesgo al llamado de Dios que él tenía, él dejaba de recibir dinero. Pablo sí recibía dinero de las iglesias, pero cuando veía que la iglesia tenía problema con el dinero, no tocaba el dinero, para nada. Oiga, que Pablo le vamos a dar toda la ofrenda que hoy salió. No, quédense con ella. A los corintios no les aceptaba, pero si ustedes leen el capítulo 4 de Filipenses, que lo debieron de haber leído ya por la tarea de Carlos, si usted ya leyó la tarea del pastor Carlos, usted se va a encontrar con que en Filipenses 4 dice, gracias Filipenses, porque cuando me fui a Macedonia nadie me apoyó en la economía más que ustedes, me dieron para mis necesidades. No crean que estoy buscando dinero, no estoy buscando dinero. Yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice 4, ¿no? Eso es bonito. 4:13. Él lo que está diciendo, gracias porque me dieron para mis necesidades. ¿Para qué le dieron? Para la obra, para los pobres. ¿Para qué le dieron? Para sus necesidades. Así que en ese sentido, pero aquí Pablo dice, pero si en cuestión con ustedes causa un problema, no quiero que la gente diga, este está por el dinero. Yo no quiero dinero, yo quiero que ustedes sepan que para mí hay algo mucho más valioso, el reino de Dios. ¿Sí me explico? Y por eso dice en el 14, en el 15, ahora sí, yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco escribo para que hagan así conmigo. O sea, no quiero que me den dinero, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta ¿qué? Mi gloria. ¿Qué está haciendo Pablo? Está negando a aprovecharse de su derecho. Era su derecho. Primero, fíjense lo que hace Pablo de forma muy estratégica. Cuando Pablo, para este punto, la gente estaba convencida de que sí era apóstol y de que sí debía recibir dinero. Y Pablo dice, ¿verdad que sí soy apóstol? Sí. ¿Verdad que puedo recibir dinero? Sí, porque la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Pues no lo quiero. Renuncio, cedo eso. Porque si el dinero va a ser motivo para que la iglesia se manche mi testimonio de que yo nada más quiero ganar almas, rehúso el dinero. Cedo el dinero. Miren, yo les compartí a los hermanos que si usted y yo aprendemos este principio de ceder, porque el punto es ceder. Pablo estaba dispuesto a ceder por una buena causa, por una razón más grande que él, que su ego, que su gloria, que todo. Él cedía por la gloria de Dios. Pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros? Porque esto tiene una aplicación en matrimonios, el trabajo. A muchas veces nosotros somos como fariseos, lo único que queremos es defender el punto. Mi punto, yo tengo la verdad y ya cállate, y peleamos por todo. Entonces no cedemos. ¿Sí me explico? Y Pablo dice, si yo tengo que ceder, dice el 15, del 15 al 18, lo haré.
Así que, ¿qué era? Dice, yo no me, dice en el verso 15, si usted lo está viendo ahí, dice, pero yo de nada de esto me aprovecho. ¿De qué es de lo que no se aprovechaba? ¿Quién vio el contexto? ¿De qué no se quería aprovechar? ¿Cuáles eran sus derechos? A ver si lo recuerdan. Como apóstol, que tenía el derecho de recibir, pues, Y tener una esposa. Y de que aún él y a su esposa, o sea, a su familia, le ayudaran a hospedarlo, a darle para sus necesidades. Pero Pablo dice, si eso va a ser problema para el evangelio, yo cedo eso. La palabra en el diccionario ceder es un verbo, obviamente dice dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa o derecho. Eso es ceder. Otra vez, dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa o derecho, voluntariamente. Es cuando Pablo dice, yo me niego a recibir más jamás de ustedes algo porque les puede afectar mi testimonio. No escribe para pedir dinero, ¿verdad que no? Sino que quiere compartir su experiencia con los corintios de cómo él le ha servido ceder en todas partes. Y él cediendo ha ganado, porque antes fue un fariseo y el fariseo gana porque gana. Pero un cristiano cede, dice, lo voy a dejar en las manos de Dios. Y eso es lo que hago. No lo hago para que buscar mi gloria, dice el 16, fíjense bien el 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Dice, no lo hago para mi propia gloria, no es para mi enaltecerme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Ay de mí si no anuncio ¿qué? El evangelio. Así que eso es interesante porque en el 16 dice, no me mueve el dinero, sino el deber que Dios me ha, ¿qué dice? Dado. Entonces Pablo lo único que quería decir, no quiero que la gente piense que estoy aquí por dinero, quiero que sepan que me lo mandó Cristo. Cuando Pablo iba y se encontró con Cristo, Cristo lo mandó a la misión y él dijo, acepto, yo soy, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y dejó de perseguir a los cristianos y ahora le dijo, vas a ir a todo el mundo y que cada persona escuche el evangelio y que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que yo les perdone los pecados, dijo Cristo. Así que Hechos 26, 18, ¿verdad? Ahora fíjense en el 17, se niega a perderse la verdadera recompensa. ¿Qué es realmente lo que Pablo veía como recompensa? ¿Quién lo tiene ahí? 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice algo bien interesante aquí, dice, si este trabajo que hago lo hiciera porque se me ocurrió a mí, deberían pagarme. Si esto yo hubiera dicho, me voy a dedicar a ser apóstol, y fuera mi iniciativa y yo dijera, pues quiero ser apóstol, bueno, pues tendrían que sostenerme, pero a mí, yo no soy apóstol porque yo quiero, yo soy apóstol porque alguien me mandó. O sea, Pablo defiende que él no estaba ahí porque quería, él estaba porque alguien le dijo, va a ser tu obligación, y dice, yo obedezco a él que me mandó y lo hago porque me es impuesta necesidad. Es muy diferente, ¿verdad? La situación, que la motivación no es el dinero. Eso es interesante porque Pablo podía andar sin dinero, que no lo movía el dinero. Ahora podía tener dinero, ¿sí? Porque así dice Filipenses, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en ¿qué? Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Cristo lo mandó, Cristo se iba a hacer cargo de él, es lo que trata de decir. En el 17 también dice, sin embargo no fue mi iniciativa, he recibido, dice el 16, dice, ay de mí si no anunciare, ¿qué dice? El evangelio. O sea, ¿qué dice? No fue mi iniciativa, he recibido, ¿qué dice? La orden. Ahora, la comisión me ha sido, ¿qué dice en el 17? Me ha sido encomendada. Dios me lo encomendó, Dios me lo encargó, Dios me lo ordenó y lo voy a hacer porque Dios me dijo. Así que para Pablo, entonces, si tienes esa mentalidad de que no andas por dinero, puedes ceder lo que no es el valor principal de tu vida. Quizá le puedan decir a Cash Luna que sí,
que si quiere ceder todo su dinero porque le están acusando de tanto dinero que gana, y vamos a ver si cede, porque quizá él pueda decir, Jas Luna, ¿el dinero o Dios? Es que Dios me lo dio, y Pablo estaba dispuesto a ceder. Y cuando yo era recién convertido, leí algunas biografías de algunas personas que terminaron en África de misioneros, terminaron en otro lado, y que eran grandes empresarios en su tiempo, gente que era muy importante y tenía mucho dinero, pero cuando ya estaba en la cima, alguien les predicó el evangelio, donaron todo su dinero y se fueron de misioneros sin nada. O sea, ya sé lo que está pensando, bueno, lo hubiera usado para financiar sus viajes. Nada, hermanos, entregaron todo. Y la gente los criticaba, los pastores los criticaban y todo, y a mí me impactaba mucho eso y decía, no puede suceder. Y es gente histórica, gente que realmente ha hecho eso, gente que cedía porque su llamado era más poderoso y más valioso que los bienes de esta tierra. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Ellos cedían en eso, en el 17, por eso voy a pasar al 18. Porque Pablo, ¿cuál es el secreto de Pablo? Para Pablo, este es el secreto. ¿Cuál es mi galardón? ¿Qué significa galardón? ¿Quién te acuerda? Como medalla. Medalla, prueba, premio. Ahora fíjense bien, ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? Gloria de los hombres que digan, wow, ese es el apóstol Pablo, ¿no? No era lo que buscaba Pablo. ¿Cuál era su galardón? Hacer montañas de dinero porque es el hijo del rey. ¿Ese era su galardón? ¿Cuál es su premio? Dice ahí. Compartir el evangelio. Que predicando el evangelio, presente, ojo con eso, gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. En nuestra congregación, cuando llegan y me dicen, pastor, ¿me prestan las instalaciones de la iglesia? Sí, voy a ocupar las mesas y las sillas. Perfecto. ¿Qué día lo voy a ocupar? No, pues tal día. Y también quiero que predique. Hermano, ¿cuánto nos va a salir? O sea, ¿cuánto cobra usted por el evento? ¿Cuánto nos cobran las instalaciones y cuánto me va a cobrar usted por predicar? No, hermano, ¿cómo cree? No podemos cobrarle, no, nosotros aquí por eso recogemos diezmo para el mantenimiento del lugar y todo, al revés, es una bendición. ¿Y con qué cooperamos? ¿Sí me explico? Porque lastimosamente venimos de una doctrina católica, con mucho respeto a todos los católicos, pero venimos de allí y allí cobran hasta por entrar al baño, o sea, y no es broma, ya cobran por entrar al baño, ya hay gente en la entrada al baño con un rollo y 5 pesitos para entrar. Y ahí, ¿cuánto te sale una misa? ¿No? Porque tu hijo salió de la escuela, vamos, una misa, unos 3,000, 4,000, y luego dicen, y coopérense para el ornamento del templo y también para darle al sacerdote. Entonces te hace carísimo. Mi hermana se va a casar el sábado. Ajá. Y nada más por trasladarla, tiene que ir a su parroquia y no fue a esa, fue a otra. Y por el traslado solamente le cobraron 300 pesos. Y nada más mandaron un correo, lo imprimieron y 300 pesos. La misa como 10,000. Entonces, aquí dice gratuitamente. Pablo no hacía eso. Pablo llegaba y trataba de que todo fuese decentemente y en orden, no abusando. Vamos a leer un texto que tiene que ver con esto en Mateo 10:8. Capítulo 10, verso 8. Por eso la Biblia dice que en el futuro se haría mercadería con los hermanos. ¿Qué es mercadería? Que algunos van a vernos como un activo, o sea, una persona, en vez de una oveja, no van a ver a la oveja en sí, sino cómo sacarle provecho a la oveja. Si es posible que te trasquilen, y también si muerto vales, pues muerto vales, ¿no? Mateo 18, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Ojo en lo que sigue. De gracias recibisteis, dad de gracias. A ver, vamos a ver las cosas que iban a hacer. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué dice? Gracias recibisteis,
Me llama mucho la atención porque acá en Mateo, fíjense bien, capítulo 7, 21. 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Me llama mucho la atención. Vamos a compararlo acá. 10:8. A los discípulos les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, pero con una cláusula, con un pequeño consejito, pero háganlo gratis. Y acá les reclaman el futuro, porque le dicen: Señor, si echamos fuera demonios, si profetizamos, si hicimos milagros, cosas como las que los apóstoles hacían. ¿Y sabe qué les dice el Señor allá? Apártense de mí, hacedores de maldad. Quizá porque la motivación no era la de Pablo, quizá porque la motivación no era: oh, lo voy a hacer por el reino de Dios, sino que buscaban su propia gloria, no cedían nada, y lo único que querían era, pusieron al dinero por encima de todo, quizá, ¿verdad? Ahora vamos acá adelante entonces otra vez a 1 Corintios, primera a los Corintios, y dice así. En el 18 entonces estábamos viendo otra vez, nada más para concluirlo, cuál es mi premio, qué es lo que gano. Hermano, si usted sirve a Dios en la iglesia, ¿qué es lo que va a ganar? ¿Sabe qué va a ganar? No, porque la salvación no se gana, ¿verdad? Acuérdense, no es gratis. El galardón. Este galardón, ¿qué es? La satisfacción, dice Pablo, de predicar el evangelio gratuitamente. Ahora les voy a decir una cosa de gratis. Nosotros, y esta es una aplicación que el Señor me hizo entender cuando predicaba esto. Cuando usted hace algo por alguien, todos hacemos algo por alguien, a veces no solamente se trata del dinero. Favor con favor se paga, ¿no dice el dicho así? A eso se le llama cadena de favores. Todos nosotros estamos condicionados para que nos paguen por lo que hayamos hecho. Fíjense bien, yo sé que usted va a decir: no, yo siempre que doy sin mirar a quién, pero no. La verdad es que la naturaleza es que si yo hago algo por ti, yo espero que en algún momento tú hagas algo por mí. Así funciona, de hecho la amistad así funciona. Tú eres mi amigo, pero eres mi amigo y yo cuento contigo y tú cuentas conmigo, ¿verdad? Sin embargo, cuando la Biblia dice que demos gratuitamente, y que si lográramos dar sin esperar nada a cambio, creo que nadie nos defraudaría, porque al final no esperaba nada de Él, sino de Dios, ¿no? Por eso la gente le dice: oye, me quedaste mal, yo un día te ayudé y ahora tú no me quieres ayudar. Y luego lo que la gente responde es: me estás cobrando. No te estoy cobrando, pero pensé que me ibas a ayudar. O sea, porque da uno por sentado. Y así es como funcionan los derechos. Es por derecho, yo te ayudo, tú me ayudas. Pero dar gratuitamente también tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio. Y así viviríamos menos defraudados. Porque mira, este hermano, esta persona, este vecino, mira, siempre le barro la calle. Y en vez de agradecerme, ¿cómo querías que te pagara? Que te agradeciera. No tirando basura, más basura, limpiando aquí. ¿Qué hace la persona? No te paga. Si tú actuaras como Dios dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste, ¿qué pasaría? Pues viviríamos menos decepcionados. ¿Verdad? Pablo dice: yo les prediqué el evangelio, pero no crean que para que me den algo, ni dinero, ni gloria, ni agradecimiento, ni nada. Lo único que espero es que entiendan por qué motivo lo hago. ¿Cuál era la motivación entonces de Pablo?
y gratuitamente, sin esperar que nada es nada, porque uno dice, no, pero es que yo nunca te pedí dinero, pero sí me estabas esperando a que te pagara de alguna forma. ¿Por qué? Porque es su derecho, ¿estás de acuerdo? Ahora, lo que yo quiero compartir ahí, lo que hemos visto entonces, Pablo está cediendo su dinero. Ceder, suena tan fácil, ¿no? Simplemente ceder. Ahora, fíjense bien, ahora del versículo 19 en adelante, también Pablo sabía ceder cuando era necesario. Pablo se adaptaba al tipo de persona a la que le quería compartir. Y vamos a ver 3 grupos. ¿Sale? Pablo sabía cómo actuar cuando una persona era religiosa, cuando era pagana y cuando era cristiana. Y Pablo lo hacía a través de un principio. A veces Pablo cedía en las creencias o principios. Y le voy a decir algo que hacíamos en la iglesia hace unos años, que compartí también. Se lo voy a decir rápido. Hace mucho, en Navidad, la gente anda pidiendo posada. ¿Quién ha visto? Os pido posada. ¿Se acuerdan de eso? Pues un hermano de la iglesia, hermano Chuy, cuando le dijeron a los vecinos, oigan, nos presta su casa para hacerlo de os pido posada, él en vez de decirle que no, porque él es cristiano, le dijo, sí, ¿cómo no? Nada más que yo soy cristiano, entonces no pueden rezar adentro de mi casa, pero si ustedes me dejan voy a traer a un pastor y el pastor va a compartir con ustedes, pero había que ceder. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaban con sus hojitas, nosotros estábamos adentro y ya saben que uno tiene que contestar, ¿verdad? Y ellos afuera cómo cantan, ¿no? Y nosotros cómo cantamos, ¿no? Total que lo que les voy a decir a continuación es eso, porque adentro, pero yo nunca he tenido tantas oportunidades de hablarle a mis vecinos como lo tuve esas veces. ¿Sí me explico? Todos juntitos ahí, porque fui a una reunión católica, porque era católica. Lo malo es que sí se siente cosa, la reina del cielo, y todos los cristianos adentro ya no cantábamos ahí, y se oía como una pausita, y luego ya decía, en el nombre del cielo, ya no, eso sí lo cantábamos. Lo que iba con nosotros lo cantaba, lo que no. Pero en una de esas, un muchacho de la iglesia tomó una foto, yo estoy predicándole a la gente, pero atrás sale su altar de ellos que van cargando por toda la calle. No, hombre, ya me andaba a mí con otros pastores y con otras gente. Mira nada más, el pastor Jorge, ya está la Virgen, tiene en su iglesia, que no sé qué. O sea, ¿sí me explico? Entonces Pablo lo que nos va a decir a continuación es eso, fíjense. Por lo cual yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, ¿para ganar a quién? A los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora ahí lo que habla es del pueblo judío. Pablo ya no era judío, y si uno lee Romanos, Gálatas, si uno ve, tira duro al judaísmo, le habla duro, pero cuando los tenía que predicar, él no decía ni una palabra, él estaba ahí, y decían, bueno, ahora vamos a untar el aceite sagrado de Abraham y que no sé qué. Y él hacía el rito, ¿sí me explico? Con ellos. Llegaba a la sinagoga, se paraba, se presentaba, estaba en la sinagoga de ellos. Pero no, ahora cualquiera de nosotros le diría que eso es hipocresía. Está haciendo lo que no eres, un engañador. Pero Pablo lo veía como una estrategia. Él cedía en sus principios, en su fe. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía, hermanos? Para ganar almas. Nosotros somos muy estrictos, ¿no? No, tú quítate para allá. En la mañana contamos una historia de 2 cristianos que iban en el camión. Uno iba repartiendo folletos y llegó atrás y había un cristiano, ¿sí? ¿Y esa iglesia de qué o qué? No, pues somos cristianos. Ah, yo también soy cristiano. ¿Y creen en la Biblia como máxima autoridad? Sí creemos en la Biblia como máxima autoridad. ¿Y creen en la Trinidad? Y el hermano, sí creemos en la Trinidad. ¿Y cómo cantan? De seguro andan haciendo desorden por todos lados. No. Himnos, cantamos, aplaudimos y todo bonito. Nosotros también. ¿Y su púlpito? El púlpito es este. ¿Es de madera o es de vidrio? De vidrio. ¡Herejes, pecadores! ¡Aléjate de mí! Se van a ir al infierno. Sí.
Porque lo que quiero destacar aquí es que se fijan en cosas que no tienen sentido y se dividen, ¿verdad? En vez de ceder, ¿qué tiene que ver un púlpito en eso? Ahora los judíos hacían ritos, hacían sacrificios y todo. Ya no valían, ya no eran nada, porque Cristo ya había venido. Y sin embargo Pablo, cuando iba, participaba de eso. Esto les va a dar el por qué él, cuando llegó a Jerusalén, se rapó, hizo un voto nazareno y fue a presentar sacrificios al templo. ¿Por qué lo hizo? Porque cuando estaba con judíos se comportaba como judío. ¿Para qué? Para ganarlos. ¿Sí me explico? Ok, fíjense lo que dice aquí también. Este versículo 19, estamos viendo el 20, ahora voy a ir al 21. A los que están sin ley, bueno, a los que están con ley era entendible porque Pablo había sido judío. Ahora vean el 21. A los que están sin ¿qué? Ley. Como si yo estuviera sin ley, y estando yo sin ley, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Pero el objetivo, ¿para qué era? Para ganar a los que están sin ley. Así que Pablo un día se lo pueden imaginar con los judíos, ahí, si danzaban, si recitaban, si se ponían el cuadrito aquí del versículo que se ponían aquí, Jehová, Deuteronomio 6.4, se lo ponían aquí en el brazo, en una cajita, con un papelito escrito ahí adentro, y empezaban a hacer oraciones así, y Pablo se ponía a un lado con su cuadrito y empezaba a decir, Jehová, Dios santo, de todo poderoso, y él ya sabía que eso ya no lo tenía que hacer, pero lo hacía para estar con ellos. Y ya cuando acababan les empezaba a decir, ¿y qué piensas del Mesías? Y empezaba a predicarles del Mesías, era su modus operandi. Y luego se iba para acá, al otro día andaba con los gentiles, con los que no leen la Biblia ni creen nada, y de pronto tenían idolatría, comían carne sacrificada a los ídolos, y ahí estaba él comiendo carne sacrificada a los ídolos. ¿Sí me explico? Él cedía, hermanos. Él, cuando era necesario, Pablo se adaptaba al tipo de persona que le quería compartir. Y yo les decía en la mañana, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno se encuentra un testigo de Jehová? ¿No? Te encuentras un testigo de Jehová y él te quiere compartir. Normalmente los cristianos somos de debatir con ellos. No, el cielo no existe. ¿Cómo de que no? Mira, ahorita te voy a enseñar 20 versículos que hablan de eso. Pero con un testigo de Jehová, como ellos creen que son maestros, uno debe decirles, a ver, enséñame. Y cuando te esté enseñando, hazle tantas preguntas que lo guías en el evangelio. Cuando yo he hablado con ellos, me dicen, es que el cielo no vas a ir, nadie va a ir al cielo, están locos los cristianos, ¿cómo van a ir al cielo? Y le digo, bueno, pero tú tienes la esperanza de un día ver a Jehová, de estar cerca de él. Le dice, sí, ese es mi anhelo. ¿Y cómo te vas a acercar tú a un Dios santo siendo que eres pecador? ¿Cómo vas a quitar tu pecado? No, pues yendo a la atalaya, yendo a las reuniones del salón del reino. Y yo le pregunto, oye, ¿pero qué la Biblia dice que no es por obras? ¿Así dónde dice? No, pues mira aquí Tito 3.5, Efesios 2.8.9, dice que no es por obra, Romanos 3, ¿sí me explico? Aquí dice, oye, de veras, le digo, porque si Jehová es santo y va a estar aquí en la tierra, ¿cómo yo me voy a acercar siendo pecador si Él es santo? ¿Qué debo hacer para cubrirme? Eso no me lo han dicho. A ver, ¿quién es Cristo para ti? No, pues Cristo murió en la cruz y todo, y Él es el Salvador. Entonces Cristo nos puede ayudar a acercarnos al Padre. Sí, tú ya le estás predicando y nada más se dice, ¿sí me explico? Y no lo tienes que estar confrontando. Pero nosotros somos de confrontar, de pelear, a ver, tú me disparas 20 versículos, yo te saco como Rambo una ametralladora de versículos. No se trata de eso, ¿me explico? No se trata de debatir, se trata de ceder. Sí, enséñame. Y yo voy a aprender de ti y luego voy a cuestionar. No voy a aceptar, lo único que voy a hacer es empezar a preguntar. ¿Sí me explico? Antes, cuando yo salí del seminario, pues venía calientita mi cabeza, ¿no? Con tantos miles de versículos que me dijeron los pastores, toda la doctrina y la teología aquí me andaba, mira. ¿Sí? Y lo único que hacía es que me acababa peleando con un testigo acá y otro acá y nada más. Pero las veces que aprendí esta técnica de ceder, de decirles, bueno, si tú eres maestro, pues dime, enséñame, yo me siento y dime qué hago. En vez de decirle, no, yo ya me la sé toda, yo voy a la iglesia, yo leo esto, no sabes, yo ahorita saco mi concordancia y todo, no, sino más bien
Ah, sí, claro. Y dime, oye, eso no me suena, eso no me da sentido, a ver, explícame más. Así me explico. Y eso es la forma. Pero Pablo hacía eso. ¿Con quién? Con los judíos. Pero dice la Biblia en Hechos que de pronto estaba con los judíos y dice, como ustedes no quieren entender, me voy a los gentiles. ¿Sí me explico? Aunque primero estaba con él, participaba de todo, luego les enseñaba. Y eso, mis queridos hermanos, ¿cuánto estás dispuesto a ceder para ganar? ¿Verdad? Es como el dominó. ¿Cuál es el chiste del dominó? ¿Tener muchas piezas o qué? Van a decir, no, yo no juego dominó, eso es del diablo. Ay, qué testimonio, ¿verdad? Y de a casa, vámonos. ¿Qué es el dominó? Bueno, el dominó, entre menos fichas tengas, mejor. O sea, sueltas, cedes y ganas. No, ese es el chiste, ¿no? Aquí también Pablo lo que dice es suelte, vamos. Es que en el verso 19 dice, para lograr eso necesitaba independencia, libre de rendirle cuentas en lo económico a la gente. Por eso no aceptaba dinero ¿de quién? De los corintios. Ahora, fíjense bien el 19, dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Y ahí hay una paradoja. ¿Una qué? Paradoja. Porque por un lado es libre, pero por otro lado es esclavo. A eso se le llama paradoja. Cuando una misma verdad corre por dos vías y las dos son verdad. Él es libre, pero es esclavo. ¿Por qué? Porque cuando llegaba con los judíos se sometía, se sometía a los judíos. Cuando llegaba con los gentiles se sometía a los gentiles. Y cuando llegaba, como ahorita vamos a ver, con los cristianos, se sometía a los cristianos. En cambio nosotros no. Si yo te digo, hermano, fíjate que para mí lo que tú estás haciendo es pecado. Pues para ti, pues tú eres no te enseñaron bien, no está bien. O sea, en vez de ceder, que es lo que sigue a continuación en el 21. A ver, ¿qué dice el 21? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ok, muy bien. Ahora, para lograr esto tampoco se imponía ante aquellas personas judías, ya lo vimos, ¿verdad? Para que quede claro, Pablo no está diciendo que se ceda al pecado. Si ustedes se fijan, no dice, y cuando andan ahí pecando, yo también peco, porque hay predicadores que han enseñado eso. No, o sea, Pablo hacía lo que podía hacer sin pecar moralmente, sin nada moralmente, pero cedía al final de cuentas. Y termino con este punto. Cuando Pablo nos dice la tercera cosa, ceder mi comodidad. ¿Ceder qué? Mi comodidad. Dice el verso 24, fíjense bien. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. Ahora aquí Pablo, cuando un atleta hace algo para ganar, lo que hace el atleta es ceder. Si tú vas con un atleta, ¿a qué horas crees que se levante un corredor? 11 de la mañana, 12 del día. Es la hora que los veo por ahí. Bueno. Regreso más bien, ¿eh? Dice, yo soy un atleta, pastor. Como a las 6, 5 de la mañana. Él está cediendo su tiempo en el calorcito, porque él es un atleta. Y lo que dice Pablo, yo para lograr predicar el evangelio a toda la gente, yo me disciplino como un atleta. Así que si se trata de comodidad, a mí no me digan nada, yo no voy a estar cómodo. Si me tengo que levantar a las 6 me levanto. Si no tengo que comer esto o aquello para no subir de peso, me someto a eso. ¿Para qué? Para ganar el premio. Porque solamente uno se lleva el premio, dice Pablo. Yo les voy a decir esto. No es por idolatrar a Pablo, nuestros respetos a Pablo ni nada, no. Pero debemos reconocer y dar honor a quien honor merece. Pero Pablo, de los apóstoles, él fue el que más alcance tuvo, el que más cartas de la Biblia escribió, el que más gente ganó para Cristo. Y no solo eso, capacitó gente para que esa gente ganara gente. ¿Sí me explico? Así que cuando Pablo dice, es en serio,
Pablo esparció el evangelio por toda Asia y todo lo hizo, nos está revelando sus secretos, porque sabía ceder. Cedió primero. ¿Qué hizo? Cedió primero. ¿Qué era capaz de ceder? Número 1. Dinero. Número 2. El 2 es principios o fe, ¿verdad? O sea, de pronto decía, él siendo cristiano se hacía como los judíos, como los no judíos, como los gentiles paganos, y también a los cristianos débiles, porque de eso me faltó por tiempo. En el 22 dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Qué es débil? Si ustedes vienen del lado, desde el 8, un débil es un hermano recién que le es tropiezo todo. Por ejemplo, si iban a la carnicería y habían sacrificado la vaca a un dios, este hermano débil pensaba que el dios contaminaba la carne. Pablo dice, no, ese no es nada, por lo tanto no te puede contaminar la carne. Pero el hermano débil tenía miedo, entonces Pablo decía, si hay un hermano débil, no comas carne frente a él, porque a él le va a hacer tropiezo. Y hay de aquella persona que les da de tropiezo a un nuevo creyente o a un creyente débil. Eso va en contra de nuestra naturaleza. Pues que aprenda. Si para mí no es pecado, para él. ¿Sí me explico? Sino que Pablo está hablando aquí de ceder. Totalmente lo opuesto a los fariseos. Dice, solo por la razón de qué se abstiene entonces, hermanos. ¿De qué se abstiene Pablo? 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona que corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí nosotros tenemos su caso, el caso de ustedes. Son las 6, 7 de la tarde, las 7 y algo. Usted está aquí, usted está cediendo su tiempo, su espacio en la cama, quizá de estar a gusto viendo una tele, visitar a alguien, y está cediendo por ganar. ¿Sí me explico? Lo está haciendo. Y Pablo dice lo mismo, yo estoy cediendo en mi comodidad. Un atleta seguro anda muy cómodo, no. Vente, vamos acá a una fiesta, dice el atleta, no, tengo que trabajar, entrenar. ¿Sí va conmigo? Ahora en el 26, dice así. Así que yo de esta manera corro. Yo, nos está platicando su experiencia. No como a la aventura. Ahí me llama la atención porque yo esperaba ver una a la aventura, sino a la aventura. De esta manera peleo, no como quien que golpea el aire. Ahora, ese es lo que trata de decir ahí Pablo, porque en aquel tiempo los Juegos Olímpicos llegaban seguido a Corinto. Y en la ciudad de Corinto pues pasaban los corredores, pasaban los que lanzan la lanza, hágame la rebusnancia. La jabalina, ándale, muy bien, gracias. Los discos, corrían, carreras, ¿no? Pero también había boxeo. Entonces Pablo toma el ejemplo del boxeo, y desde aquel entonces ya había, no sé cuál sea su favorito boxeador, pero había boxeadores muy buenos. Entonces Pablo se compara con un buen boxeador, dice, yo no le pego al aire cuando estoy peleando, yo cuando doy un golpe siento a la gente, o sea, lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Se está jactando de que él cuando hace algo lo hace tan efectivo que logra resultados. Yo no ando con cosas, dice, yo cuando llego a una ciudad, llego para abrir una iglesia. ¿Sí me explico? Yo cuando golpeo no le doy al aire a ver si le atino. Como Snoopy, cuando está Snoopy tirando ahí y estaba con un arco y unas flechas, tiraba, y una vez que caía la flecha ahí, él iba y pintaba el círculo, y luego el otro círculo, y luego el círculo, para decir que pegó donde, en el blanco. Pero así no es lo original, dice Pablo, no, yo cuando tiro le doy en el centro, porque estoy bien entrenado. ¿Por qué? Porque cedo, porque sé lo que hago, porque lo hago con un propósito, es lo que dice. Por eso dice aquí, miren, por eso yo corro cada paso con propósito, dice la Nueva Traducción Viviente. No solo doy golpes al aire, no, yo cuando doy algo es certero. Él sabía dónde predicar, cuándo predicar, con quién predicar, qué decirles. Eso es bonito. La aventura que dice ahí viene del griego adelos, que dice que significa ahí que él no andaba inciertamente. Amén. Y termino con el 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo habla de su propia experiencia, ¿verdad? Golpeó mi cuerpo. Eso no tiene nada que ver con el ascetismo. ¿Quién se acuerda qué es el ascetismo? Privarse de las comodidades y alimentos. Privarse de las comodidades y qué. Y alimentos. Eso quiere decir que a veces había gente que decía, Dios, escúchame, mira, y se pegaban nopales en la espalda, se ponían piedras, ahí se hincaba, o ponen fuego y se lastiman. A eso se le llama ascetismo. No está hablando Pablo de eso, sino de una disciplina, de un renunciar a la comodidad para servir a Dios. Pablo habla de su propia experiencia. Pablo dice que hacerse siervo de los demás demanda un sacrificio. Pablo tiene un temor, ser eliminado y ya no estar en la carrera. Dice, no vaya a ser que yo siendo heraldo. Ahora, ¿qué era un heraldo? Cuando en los Juegos Olímpicos corrían, en aquel entonces corrían sin nada, hermano, sin nada de ropa. Iban corriendo, y tú podías invitar a alguien a correr. Vente, quizá ganes hoy. Vente, quizá ganes hoy. Dice, habiendo yo sido invitador a correr a los Juegos Olímpicos, yo mismo ya ni siquiera esté corriendo. Él se veía, él le daba miedo, le asustaba no servir a Dios. ¿Sí me explico? Y yo creo que eso nos debería más. ¿Sí que te da miedo? El virus, ¿no? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Perder todo, perder el dinero. ¿Qué nos da miedo? Perder la comodidad, la salud. ¿Qué nos da miedo? Nuestra familia. ¿Qué nos da miedo? Pero a Pablo lo único que le daba miedo era, no vaya a ser que yo siendo heraldo termine descalificado para predicar el evangelio de Dios. ¿De qué habla? Pablo nos habló de 3 cosas entonces. Él era capaz de ceder en el dinero, de ceder muchas veces en su fe o principios mientras los ganaba, y número 3, cedía en su comodidad. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la dirección para nuestras vidas. Tú eres bueno y misericordioso, bondadoso con nosotros por permitirnos escuchar tu palabra. Ayúdanos a ceder cuando a veces es nuestro derecho, Señor. A veces Pablo tenía derecho a todo lo que él estaba diciendo y sin embargo renunció a su derecho, como aquellas personas que nos deben, que le tenemos que perdonar, que tenemos que decirles que nos perdonen, pero a veces, Señor, nos falta ceder porque decimos es nuestro derecho, esa persona nos tiene que pedir perdón. Sin embargo, nosotros cedemos ese derecho por pedirle perdón para ganarla, para ganar otra vez esa amistad, para ganar ese familiar, para ganar, Señor, ese compañero de la empresa, lo que sea, Padre. Pero nosotros necesitamos ser los que cedemos en tu nombre y para tu propia gloria, para que tu testimonio quede intacto, para que nos preocupe más tu iglesia que nuestra propia gloria o que nuestros derechos, que nos preocupe más que cedemos para que el evangelio corra, para que el evangelio no se vea manchado, sino para que seas tú honrado en el nombre de Jesús.